Vamos a platicar sobre el agua. El agua limpia significa que es un pueblo sano, ¿no? El agua es vida y por lo tanto no la debemos de contaminar. Para iniciar, yo quiero que desde sus casas o donde nos estén viendo se hagan las siguientes preguntas. Para ustedes, ¿qué es el agua? ¿Qué saben ustedes sobre agua? ¿Verdad? ¿Cuántos días creen ustedes que podemos sobrevivir sin beber agua, sin consumir agua? ¿2, 3, 40 días? Son unas preguntas para que ustedes desde su casa reflexionen. Vamos a empezar la presentación con una pequeña reflexión. ¿Qué pasaría si nosotros un día nos quedamos sin agua? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que pasa si nosotros dejamos de consumir agua? También quiero que desde sus hogares se pongan a pensar y que puedan pensar ustedes en una actividad, una sola actividad donde no implique el uso del agua. Muchos me pueden decir, estoy sentada, no voy a consumir agua. Pero bueno, nuestro sistema vivo, nuestro organismo sí está consumiendo agua, ¿verdad? Porque dentro de nosotros está ocurriendo varias reacciones químicas, nuestro metabolismo, nuestro cerebro está funcionando. Bueno, cuando estoy durmiendo, pero no, nuestro organismo sigue funcionando. Nosotros necesitamos, para respirar, necesitamos también que la atmósfera tenga cierta cantidad de agua, ¿no? Entonces, se los dejo de tarea para que ustedes piensen en alguna actividad donde no consumamos agua. El agua es un componente esencial en los seres humanos. Nuestro organismo está compuesto entre el 60 al 90% de agua. Dependiendo, claro, de nuestra condición física, va a ser menor la cantidad. Por ejemplo, nosotros las mujeres, nuestra cantidad de agua es menor hasta un 60% respecto a los hombres, ¿verdad? Un recién nacido, casi que el 90% de su cuerpo tiene agua, por eso son muy susceptibles a la deshidratación. En la diapositiva, pues ustedes pueden observar que el árbol tiene un 50% de agua. Un melón es hasta el 98% de agua, una medusa el 95% y un pez tiene entre un 65 a un 80% de agua en su organismo, ¿verdad? ¿Cuántos vasos de agua debemos de tomar al día? Generalmente nos recomiendan 8 vasos diarios de agua, pero esto va a depender de la condición de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, sí es necesario que nosotros debemos de estar hidratados todo el día, ya que nuestro cuerpo, para llevar a cabo todas sus funciones esenciales, necesita el recurso agua para poder funcionar adecuadamente, ¿verdad? Además, también debemos de ser cuidadosos, que es importante consumir agua pura. No es lo mismo estar consumiendo un refresco, eso no equivale a agua pura, ¿verdad? O algún jugo. Estamos hablando de agua pura, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se les va a explicar el componente hídrico o el tema agua el día de hoy? Vamos a hablar que el agua es una conductora para el desarrollo y hace posible que haya urbanización. También a través del agua estamos buscando una equidad, ¿verdad? Que todos tengamos el mismo acceso y la misma disponibilidad de la calidad del agua que tengamos. También vamos a hablar del agua respecto a los alimentos, el agua respecto a la naturaleza. Es importante mencionar que únicamente la naturaleza es capaz de producir agua. El ser humano ha podido elaborar agua, pero es muy costoso, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de estar conscientes que la productora de agua es únicamente la naturaleza. También vamos a hablar del agua respecto como una fuente de energía y vamos a hablar del agua como respecto a nuestra salud y también respecto a la industria. Así es como vamos a trabajar el día de hoy el concepto de agua. Es importante de que
el tema es muy amplio, que ustedes sepan que el tema de agua es muy amplio, entonces vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda el día de hoy, pero eso no quiere decir que sea lo único. Depende del enfoque que cada uno le quiera dar, van a ser los diferentes temas en el que se puede analizar el componente agua. Entonces vamos a empezar. El agua es un mecanismo por el cual podemos acceder a una urbanización. Y les quiero comentar el caso de Panajachel. El caso de Panajachel es muy específico, es un pueblo muy pequeño y según los datos y la información que nosotros tenemos en AMSCLAE, se consumen 2.592.000 litros por día por una población aproximadamente de 19.000, ¿verdad? Aparte es la población fija de Pana y aparte es la población flotante, ¿verdad? Entre los turistas y la gente que tiene sus comercios en el municipio. Y la dotación en el municipio de Panajachel es de 130 litros habitantes por día. Según la OMS, esta dotación tiene que ser entre 50 a 100 litros habitantes días. Entonces quiere decir que en el municipio de Panajachel hay una gran demanda de recurso hídrico. Esto puede ocasionar a largo plazo una escasez del mismo, ¿verdad? Si no existe una regulación. Entonces aproximadamente, bueno, ustedes pueden ver acá que durante la Semana Santa se reciben 80.000 turistas, ¿verdad? En una semana. Entonces esto le causa un gran estrés al municipio en cuanto a la disponibilidad y acceso al recurso hídrico, porque entonces se está consumiendo mucho más de la oferta que se tiene de agua en el municipio. Entonces es importante que se vaya viendo cuál es la oferta, cuál es la disponibilidad del recurso y para ver cuál es la demanda, porque se tiene que comenzar a regular el uso del agua. Bueno, el agua dentro de la naturaleza es naturaleza, ¿verdad? Entonces, como les dije anteriormente, la naturaleza es la única capaz de producir el agua. El agua tiene algunas propiedades y funciones dentro de nuestro organismo, ¿verdad? Y dentro de la naturaleza. Entonces, si quieres, bueno, el agua, ustedes ven, esta es la molécula del agua, está conformada de un oxígeno y de dos átomos de hidrógeno, y esta es su estructura atómica, ¿verdad? Esto no lo vemos nosotros, esto es cómo está conformada la molécula del agua. La molécula del agua tiene características muy específicas porque esta molécula tiene este hidrógeno y con este otro hidrógeno forman unos puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno se atraen químicamente, ¿verdad? Estos a nivel de moléculas, no lo vamos a ver. Y estos puentes de hidrógeno son los que le dan las características específicas al agua. Por ejemplo, el agua la podemos encontrar en tres estados: el líquido, este es el líquido, esto es el gaseoso y esto es el sólido. Entonces, ¿qué pasa con los puentes de hidrógeno? Los puentes en la parte gaseosa, los puentes de hidrógeno están separados, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, las moléculas están separadas, están dispersas. El agua hierve a 100 grados centígrados, entonces es cuando se va a transformar en un estado gaseoso. En el agua líquida, que es la que nosotros conocemos, los puentes de hidrógenos están unidos levemente, ¿verdad? Pero mantienen cierta distancia. Y en la parte sólida, los puentes de hidrógeno están completamente unidos y forman estos hexágonos, más o menos, ¿verdad? Entonces, por eso es de que el agua la podemos tener en los tres estados: en el gaseoso, en el líquido y en el sólido, ¿verdad?